Jamás, les juro por mi sagrado ministerio y por cada alma que he intentado guiar, jamás pensé que el primer golpe de mi sermón inaugural de una historia comenzaría con algo tan descarnado, tan absolutamente terrenal y a la vez tan desafiante para la fe como la frase: la policía arrestó a Sofía por robar los víveres que Nuestra Señora le trajo. Sin embargo, así, con esa paradoja hiriente y la crudeza de una noche de invierno, fue como esta historia, este relato de lo divino irrumpiendo en lo mundano, comenzó a tejerse en el silencioso telar de mi mente, esa noche fría y solitaria, cuando el estridente timbre del teléfono rompió la paz monacal de mi pequeña casa parroquial. Era tarde, las manecillas del viejo reloj de pared marcaban ya las 11:30, y el silencio que se había posado sobre nuestro pequeño pueblo era espeso, casi palpable, roto solo por el susurro ocasional del viento que se colaba por las rendijas de las ventanas de mi estudio. Un viento del norte, gélido y pertinaz, que traía consigo el anuncio de heladas inminentes, de esas que calan hasta los huesos y escarchan los cristales. Sentí el frío colarse por mi sotana, a pesar del discreto brasero que humeaba en un rincón. Un escalofrío que, en ese momento, atribuí al clima, pero que, en retrospectiva, fue el primer presagio de lo que estaba por venir. El teléfono, una reliquia de baquelita negra, vibró con una insistencia inusual, su timbre metálico resonando en el vacío, haciéndome saltar del sillón donde leía mi breviario. Al descolgar, la voz áspera y algo exasperada del sargento Robles llenó el auricular. Era una voz que conocía bien, la voz de la ley y el orden en nuestro pequeño mundo, acostumbrada a lidiar con las pequeñas disputas y los ocasionales deslices humanos, pero rara vez con lo verdaderamente dramático. «Padre, disculpe la hora», dijo sin mucha convicción. «Pero tenemos aquí un asunto delicado. Es Sofía Morales. Necesitamos que venga. Ha sido detenida». Mi corazón dio un vuelco. Sofía Morales. ¿Detenida? La imagen que acudió a mi mente fue la de una mujer menuda, de manos encallecidas por el trabajo, con un rostro marcado por la pena, sí, pero también por una fe inquebrantable que la mantenía erguida. Una viuda devota, madre de 2 pequeños, y sin duda una de las almas más gentiles y sufridas de mi parroquia. ¿Qué delito podría haber cometido Sofía que justificara su detención a estas horas de la noche? Mi mente se apresuró a descartar las posibilidades más graves, las más oscuras. No, Sofía no era de esas. Quizá un malentendido, una confusión. Recé en silencio mientras me abotonaba el abrigo más grueso. El frío del exterior ya no solo una sensación física, sino una premonición que me oprimía el pecho. El camino a la pequeña comisaría, ubicada en la plaza principal, se me hizo extrañamente largo. Las farolas apenas iluminaban los adoquines húmedos, y las casas dormían bajo la pálida luz de la luna menguante. El aire helado me golpeaba el rostro, y el chirrido de mis pasos sobre la grava parecía amplificarse en el silencio nocturno. Cada inhalación era un aliento blanco, una nube que se disipaba en la oscuridad, llevándose consigo mis interrogantes sin respuesta. Al llegar, la fachada de la comisaría se alzaba austera, un bloque de piedra desnuda y ventanas enrejadas. Dentro, el ambiente era una mezcla de café rancio, desinfectante y el olor metálico de la desesperación. La luz fluorescente zumbaba sobre mi cabeza, proyectando sombras largas y distorsionadas que hacían el lugar aún más inhóspito. Y allí estaba ella, Sofía, sentada en una silla de metal fría y desnuda, en medio de una sala de interrogatorios que parecía demasiado grande para su figura. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, y aunque su mirada estaba fija en un punto indefinido del suelo, podía percibir una tensión en su postura, una mezcla de agotamiento y, extrañamente, una serena resolución. Sus manos, antes inquietas, reposaban ahora tranquilas sobre su regazo, una sobre la otra, como si aferraran una paz secreta en medio de su calvario. Su rebozo de lana, gastado y remendado, la cubría parcialmente, pero no podía ocultar la delgadez de su figura, la fragilidad que el dolor había cincelado en ella. El sargento Robles, con su bigote canoso y su uniforme impecable, se aclaró la garganta, su voz intentando sonar oficial, pero con un matiz de perplejidad que no le era habitual. «Padre, gracias por venir. La señorita Morales ha sido acusada de robo agravado del almacén de don Raúl. Una despensa completa, padre. Y su defensa». El sargento hizo una pausa, moviendo la cabeza con una mezcla de exasperación y lástima. «Su defensa es, francamente, incomprensible». Me acerqué a Sofía, el sonido de mis zapatos resonando en el eco de la sala. Quería ofrecerle una palabra de consuelo, una bendición silenciosa, pero me contuve, sintiendo la solemnidad del momento. Me hinqué ligeramente a su lado, buscando su mirada. Sus ojos, cuando finalmente se alzaron para encontrar los míos, estaban enrojecidos por las lágrimas ya secas, pero había en ellos una luz, una firmeza que me desarmó.
No era la mirada de una mujer culpable, ni la de una mente desquiciada, sino la de alguien que había presenciado algo más allá de la comprensión humana. «Sofía, hija mía», comencé con la voz más suave que pude reunir, mi mano rozando su hombro. «El sargento dice que...» Ella no me dejó terminar. Sus palabras salieron como un susurro, apenas audibles, pero con una convicción que no solo no era atemorizante, sino que era sobrecogedora. Una convicción tan profunda que, a pesar de lo ilógico, de lo imposible que sonaba, caló hasta lo más hondo de mi ser. «Padre», dijo, su voz apenas un hilo, pero cada sílaba cargada de una verdad que ella misma no podía dudar. «Yo no robé nada. Se lo juro por el Santísimo, la Virgen de Guadalupe. Ella misma vino a mi casa, padre. Ella fue quien me los trajo». En ese instante, el frío que había sentido desde que sonó el teléfono no era el del exterior. Era un escalofrío que me corrió por la espalda, que heló la sangre en mis venas, no de miedo, sino de un asombro repentino y abrumador. La contradicción era tan absoluta, tan escandalosa. Una mujer santa, una de las almas más puras de mi rebaño, acusada del crimen más mundano, el de una pecadora desesperada que roba para alimentar a sus hijos. Y su defensa era una visitación celestial. El sargento Robles, observando mi reacción, bufó con incredulidad, moviendo la cabeza con frustración. Para él, aquello era una señal clara de que Sofía había perdido la razón, un delirio piadoso que solo complicaba el caso. Pero para mí, para mi corazón de sacerdote, habituado a los misterios de la fe, las palabras de Sofía, susurradas con tal vehemencia, no eran una locura, sino un abismo que se abría ante mis pies, invitándome a mirar más allá de la razón. ¿Podría ser? ¿Realmente la Madre de Dios se había aparecido en el humilde hogar de Sofía? Mi mente luchaba entre la lógica y la fe, entre la evidencia de este mundo y la promesa del siguiente. La noche, que ya era fría, se volvió densa con el peso de lo inexplicable, y yo supe, con una certeza que me perturbaba y me elevaba a la vez, que aquella noche marcaba el inicio de algo que pondría a prueba no solo mi fe, sino la de todo nuestro pequeño pueblo. Mis hermanos queridos míos, para que puedan ustedes comprender la verdadera magnitud de lo que aquella noche helada significó, para que puedan sentir en el alma el peso de la fe que se estira hasta el punto de la ruptura, y sin embargo no cede, es imprescindible que primero conozcan a Sofía. No a la Sofía acusada, no a la Sofía de la que se murmura en la plaza, sino a la Sofía, hija de Dios, que habitaba en el corazón de nuestra pequeña comunidad. Porque a veces los milagros no son para los santos perfectos, sino para las almas que, en su fragilidad humana, se aferran a la divinidad con una tenacidad que asombra al mismísimo cielo. Cuando el sargento Robles me llamó, y mi mente luchaba con la inverosímil defensa de Sofía, recordé cada una de mis visitas a su humilde casa. No era una visita casual, sino parte de mi ministerio, de mi preocupación pastoral por mis ovejas. Sofía no era una feligresa cualquiera. Era de esas almas silenciosas que sostienen la iglesia con su ejemplo más que con sus palabras. Su vida en el último año había sido una verdadera travesía por el desierto, un camino de espinas que, a cada paso, parecía prometer una nueva herida, una nueva privación. Apenas hacía un año, la alegría en el hogar de Sofía se había desvanecido como el humo de una vela. Su esposo, Javier, un hombre fuerte y noble, de manos curtidas por el trabajo y el corazón más grande que he conocido, había partido de este mundo de manera abrupta e inesperada. Trabajaba en la construcción, un oficio duro y a menudo peligroso, levantando los cimientos de los sueños de otros. Recuerdo la mañana en que me llamaron al hospital. Su cuerpo, antes tan vigoroso, yacía inerte, víctima de un andamio que cedió bajo el peso de la fatalidad. Sofía, con sus ojos arrasados, pero la mirada fija en el crucifijo de la pared, lo había despedido con una dignidad que solo la fe más profunda puede otorgar. Javier era el pilar de su pequeño mundo, el sol que calentaba sus días, y su partida dejó un vacío no solo en su lecho, sino en la misma estructura de su existencia. No solo había perdido a su compañero, había perdido el sustento, la seguridad, la ilusión de un futuro compartido. Se quedó sola, con la responsabilidad de sus dos pequeños, Mateo de 7 años y la dulce Lucía de 5, dos luceros que, ajenos a la tragedia que los rodeaba, seguían buscando la mano de su padre para jugar, para reír. ¿Se imaginan ustedes el desgarro de una madre al mirar esos rostros inocentes y saber que la protección que tanto anhelan ya no está? El dolor de una viuda no es solo la ausencia del amado, sino el peso de una soledad que se cierne sobre cada decisión, cada amanecer. Sofía, a pesar del golpe devastador, nunca se permitió caer en la autocompasión. Era una mujer orgullosa, sí, pero no con la altivez de la vanidad, sino con la dignidad de quien sabe que el trabajo honrado es una oración,
una forma de sostenerse a sí misma y a los suyos ante Dios. Se negaba con una amabilidad firme a aceptar la caridad que algunos vecinos con el corazón en la mano le ofrecían. «Dios proveerá, padre», me decía con una sonrisa cansada pero luminosa. «Y mientras yo trabajaré con mis manos». Y lo hizo. Encontró empleo en la tortillería del pueblo, un lugar donde el aire siempre olía a maíz recién cocido y a masa caliente, un aroma que, para muchos, es el perfume de la vida en nuestras tierras. Allí, entre el rítmico golpe de la máquina y el calor constante de la plancha, Sofía se desvivía. Sus manos, que antes habían acariciado el rostro de su esposo, ahora moldeaban tortillas con una velocidad y destreza asombrosas, trabajando desde el alba hasta el atardecer, con el único objetivo de llenar los estómagos de Mateo y Lucía. Se levantaba cuando las estrellas aún punteaban el cielo y regresaba a casa cuando ya la oscuridad había engullido las últimas luces del día, con el cuerpo molido por el esfuerzo, pero el espíritu intacto por el amor de sus hijos. Sin embargo, mis queridos hermanos, la vida, a veces, parece ensañarse con los más vulnerables. La mala racha, como una sombra persistente y voraz, decidió que no había tenido suficiente con arrebatarle a Javier. Comenzó a cernirse sobre Sofía con una crueldad que me hacía cuestionar, en mis momentos de mayor flaqueza, los designios divinos. La máquina de la tortillería, esa que con su implacable ritmo era el sustento de tantas familias, un día simplemente se detuvo. Un engranaje roto, una pieza irreemplazable en ese momento, la dejó silente, inútil. Los dueños, don Chema y su esposa, personas de buen corazón, se vieron obligados a una decisión dolorosa: recortar personal. Y Sofía, siendo la más nueva en el equipo, la que menos antigüedad tenía, fue la primera en irse. No hubo malicia en la decisión, solo la dura realidad de la economía. Pero para Sofía, fue como si el último hilo que la unía a la seguridad se hubiese deshilachado por completo. Recuerdo mis visitas a su humilde casa. No por caridad, sino por compañía. Siempre la encontraba impoluta, a pesar de su sencillez. El suelo de tierra barrido con esmero, las pocas paredes encaladas, adornadas con dibujos de sus hijos. No había lujos, no había excesos, pero cada rincón respiraba amor. Un amor silencioso y profundo que se palpaba en el aire. Las flores silvestres que adornaban un jarrón de barro, el cuidado con que se doblaba la ropa limpia, el olor a incienso que a veces perfumaba el ambiente, todo hablaba de una mujer que, con lo poco que tenía, creaba un santuario para sus hijos, y en medio de esa humildad, presidiendo la mesa del comedor, o a veces colgada en la pared sobre una pequeña repisa de madera, siempre estaba ella, una pequeña y desgastada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. No era una imagen ostentosa, de esas que brillan con oro y perlas, sino una estampa sencilla, tal vez de papel o cartón, con el tiempo y el uso un poco descolorida en los bordes, pero con el mismo manto estrellado y la misma mirada compasiva que todos reconocemos. Para Sofía, esa imagen no era solo un adorno piadoso, era la presencia de la madre, la compañía en su soledad, la confidente de sus angustias. Cada noche, sin falta, Sofía encendía una pequeña veladora a sus pies, no para pedir riquezas, no para implorar un milagro espectacular que la sacara de la pobreza de golpe. No, su oración era mucho más profunda y sincera. Era una plegaria de entrega, de súplica por algo tan básico y a la vez tan esencial. Simplemente fuerzas para el día siguiente. Fuerza para levantarse, para enfrentar la escasez, para seguir adelante por sus hijos. Fuerza para mantener la fe encendida en la oscuridad de la incertidumbre. Cuando miraba esa pequeña flama parpadeante, reflejándose en los ojos de Sofía, y escuchaba sus rezos en voz baja, no podía evitar sentir una profunda admiración. Era una fe pura, sin dobleces, una fe que no exigía sino que confiaba, que no pedía lujos sino la gracia de la perseverancia. En esos momentos, la veía como un faro en la noche, una de esas almas que, sin saberlo, con su simple existir, nos recuerdan a todos los demás el poder inquebrantable de la esperanza. Y yo, que debía ser su guía espiritual, sentía que, en cierto modo, era ella quien me mostraba el camino. Pero incluso la fe más fuerte tiene sus límites humanos, sus noches oscuras. Y el día del suceso, aquel día que cambiaría la vida de Sofía y la percepción de nuestro pueblo entero, fue precisamente ese punto de quiebre, ese abismo de desesperación que, para el ojo humano, no tenía salida. La alacena vacía, el último peso gastado, los niños con el hambre asomándose en sus rostros. Fue entonces, en ese punto final de la desesperanza humana, que la puerta al cielo, aparentemente cerrada, se abrió de la manera más inesperada. Pero eso, mis amigos, es una historia para el próximo capítulo.
Una historia que comienza con la última moneda y la oración más profunda. Mis queridos hermanos, como les compartía, la fe de Sofía era de una pureza que avergonzaba a muchos de nosotros, hombres y mujeres con más letras y más palabras de oración. Pero incluso la fe más fuerte, aquella que puede mover montañas, se encuentra con sus límites humanos, con esas noches oscuras donde la razón se apaga y el alma se siente desnuda ante la inmensidad del vacío. El día del suceso, aquel día que cambiaría la vida de Sofía y la percepción de nuestro pueblo entero, fue precisamente ese punto de quiebre, ese abismo de desesperación que, para el ojo humano, no tenía salida. La mañana se había levantado con la promesa engañosa de un día cualquiera en nuestro pequeño pueblo. El sol, aún bajo en el horizonte, teñía de naranja los tejados y despertaba con un tibio resplandor las calles de tierra. Sofía, como cada día desde la partida de su Javier, se había levantado antes que sus hijos, con esa rutina silenciosa y metódica que solo la viudez y la necesidad forjan. Había encendido la veladora a su guadalupana, susurrado un Padre Nuestro y un Ave María, y preparado el atole para los pequeños, el último de la olla. El aroma dulce y reconfortante llenaba la pequeña casa. Pero para Sofía, cada sorbo de ese atole tenía el sabor amargo de la escasez. Fue de camino a la tortillería de Don Chucho, donde su sudor y sus manos trabajadoras habían amasado incontables kilos de masa, que la noticia le golpeó el alma con la fuerza de un puñetazo invisible. Don Chucho, un hombre de buen corazón pero de negocios apretados, la esperó en la entrada con la mirada elusiva, incapaz de sostener la de Sofía. Las palabras salieron de su boca como piedras que caían en un pozo sin fondo. «Lo siento mucho, Sofía. La máquina, ya sabes, y el negocio no da para tanto. Tendremos que prescindir de personal. Y tú, siendo la más nueva». Sofía no sintió rabia, ni siquiera tristeza en un primer momento. Sintió un frío que le caló hasta los huesos, un vacío que no era el de su estómago, sino el de su futuro. Las palabras de Don Chucho resonaron en sus oídos, vacías de sentido, mientras su mente, con una velocidad aterradora, hacía cálculos. El jornal de esa semana sería el último, y con él, ¿cuántos días más de pan, de leche, de tortillas para Mateo y Lucía? La respuesta, sombría y tajante, se le clavó en el pecho. Muy pocos. Quizás si estiraba cada gramo, si dividía las porciones hasta la delgadez del aire, alcanzaría para 2, quizás 3 días. Después, la nada, el abismo. El camino de regreso a casa fue distinto al de ida. El sol seguía brillando, el mercado bullía con la alegría matutina de las voces y los pregones. Pero para Sofía el mundo se había vuelto monocromático, silente. Cada paso era pesado, cada respiración un esfuerzo. Llevaba en el delantal no el aroma a tortilla recién hecha, sino el hedor de la desesperanza. Sentía el peso de esa última moneda en su bolsillo, un peso que se multiplicaba por el hambre que ya presentía en los ojos de sus hijos. Al llegar a casa, los niños, ajenos a la tormenta que asolaba el corazón de su madre, la recibieron con la alegría desbordante de la inocencia. Mateo le mostró un dibujo con crayones gastados, Lucía le abrazó las piernas con la fuerza de su pequeño cuerpo. Sofía los abrazó de vuelta, aspirando el olor a tierra y a niñez, y en ese abrazo sintió la punzada más aguda. ¿Cómo explicarles que el mundo, que la vida, a veces, se negaba a darles lo más básico? Se esforzó por sonreír, porque su voz no delatara la grieta que se abría en su alma. «Vamos, mis amores, hoy jugaremos un rato antes de preparar la comida», dijo, intentando ganar tiempo, intentando pensar. Con la última moneda en la mano, una moneda que se sentía tibia y desgastada de tanto pasar de mano en mano, Sofía salió de nuevo. Su destino no era el mercado, donde sabía que las carnes y las verduras frescas estaban fuera de su alcance. Su destino era la pequeña tienda de abarrotes de la esquina, donde aún quedaban los cartones de leche más pequeños, los más económicos. Aquella moneda, testigo silencioso de innumerables transacciones, se sentía en su palma como una reliquia de un tiempo que se desvanecía, el último vestigio de su autonomía, de su capacidad para proveer. Entró en la tiendita, el aroma a café molido y a pan dulce, un aroma que solía reconfortarla, ahora le oprimía el pecho. Con una voz apenas audible pidió la leche más barata. La tendera, doña Carmen, una mujer de rostro curtido por los años pero de mirada amable, la despachó con una sonrisa. «Que les aproveche, Sofía». Sofía asintió, incapaz de responder, incapaz de confesarle a doña Carmen que ese litro de leche era la única cena que podría ofrecer a sus pequeños. Al recibir el cambio, un puñado de monedas aún más insignificantes, las guardó en su bolsillo como si fueran brasas, sintiendo que cada una quemaba un poco de su dignidad. La tarde se deslizó con una lentitud torturante, cada minuto estirándose como un chicle viejo. Sofía intentó sumergirse en las tareas del hogar, lavando la ropa en la batea, barriendo el piso de tierra,
pero sus pensamientos eran como moscas persistentes, zumbando alrededor del mismo miedo. Miraba a Mateo y Lucía, que jugaban con canicas en el patio. Sus risas eran como campanitas de cristal, melodías ajenas a la sinfonía de angustia que vibraba en el corazón de su madre. La inocencia de sus hijos era un puñal de doble filo. Por un lado, le daba la fuerza para seguir luchando. Por otro, le recordaba la magnitud de su fracaso. ¿Cómo iba a decirles que no había cena? ¿Cómo iba a ver el desengaño en sus ojos? El inicio de una incomprensible tristeza en sus pequeños rostros. La idea le revolvía el estómago, un nudo de náusea y desesperación. Se sentó en la única silla de la cocina, las manos cruzadas sobre el regazo, observando cómo la luz del sol se retiraba lentamente de la ventana, llevándose consigo la última chispa de esperanza del día. Los colores cálidos del atardecer se volvieron grises, y con ellos la penumbra de la noche comenzó a invadir cada rincón de la casa y de su alma. Cuando la última hebra de luz se desvaneció tras los cerros, trayendo consigo el frío que siempre acompañaba a la oscuridad en esa época del año, los niños, con sus estómagos ya acostumbrados a los ritmos de la cena, comenzaron a preguntar: «¿Mamá? ¿Ya está la comida? Tengo hambre». La voz de Mateo, tan infantil y tan real, le partió el alma. Sofía se levantó, su cuerpo sintiéndose pesado como si llevara siglos de cansancio. Caminó hacia la pequeña alacena, no con la esperanza de encontrar algo, sino con la amarga certeza de su vacío. Abrió las dos puertas de madera, que crujieron suavemente en el silencio. La imagen que le devolvieron fue una bofetada de realidad. Estantes desnudos, pulidos por años de manos buscando sustento, ahora solo ofrecían la promesa hueca de la nada. No había un solo costal de frijoles, ni un grano de arroz, ni siquiera un pedazo de tortilla endurecida. Los frascos de vidrio, que en tiempos mejores habían contenido conservas, ahora mostraban el fondo vacío, brillando débilmente bajo la escasa luz de la única bombilla. Había un pequeño montículo de polvo en una esquina, un nido de telarañas en otra, pero ni rastro de alimento. Era la absoluta, implacable e indiscutible nada. «Mamá, ¿qué vamos a cenar?», repitió Lucía, su voz temblorosa, captando ya el silencio incómodo de su madre, el aire tenso que llenaba la cocina. Sofía se giró, sus ojos nublados por las lágrimas que apenas podía contener. Les dio la leche, ese último reducto de su esfuerzo, ese sorbo de engañosa plenitud. Los niños la bebieron con avidez, agradecidos, sin saber que era todo lo que tendrían, que el frío en el estómago los visitaría de nuevo en la mitad de la noche. Cuando los niños terminaron la leche y Sofía los arropó en sus camas, con cuentos susurrados y caricias en sus cabezas, el corazón de Sofía se sentía como una piedra. Se sentó junto a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, esa pequeña y gastada lámina en la pared, iluminada por la titilante veladora que apenas lograba disipar la penumbra. Las sombras bailaban en la habitación, alargándose y encogiéndose, como los miedos en su mente. No había llorado en voz alta desde la muerte de Javier. Se había prometido ser fuerte, por ellos, pero en ese momento la fuerza se le agotó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, lentas al principio, luego más rápidas, calientes, cayendo sobre sus manos apretadas. No era un llanto de autocompasión. Era el lamento primario de una madre que no puede alimentar a sus crías, el grito silencioso de la impotencia más absoluta. Su oración, mis hermanos, no fue un reclamo. No hubo reproches a Dios, ni quejas sobre la injusticia de su destino. No fue una petición de riquezas ni de abundancia. Fue, en su esencia más pura, una entrega total, un acto de rendición que nacía de lo más hondo de su ser, de la desesperación más profunda. Se arrodilló, su cabeza inclinada, sus hombros temblaban. Las palabras que le brotaron del alma, ahogadas por el nudo en su garganta, fueron un murmullo que apenas quebraba el silencio de la noche. «Madre mía», comenzó, su voz rota, «no sé qué más hacer, ya no tengo fuerzas, no hay nada en la casa, ni un solo pedazo de pan. Te los encargo, Madre Santa». Sus manos se apretaron más, como si con ese gesto pudiera contener el dolor que sentía. «Que no sientan el hambre que yo siento en el alma». Y ahí, mis amigos, reside la clave de este relato. No pidió por su estómago, que ya sentía el hueco de la noche. Pidió por el alma de sus hijos, para que la desesperación, el miedo al abandono, la angustia de la falta no se les clavara tan hondo como a ella. Fue una súplica de protección espiritual, más allá de la necesidad física. Una madre, al límite de su existencia, confiaba lo más preciado de su vida y de su corazón a aquella que ella creía su Madre Celestial. El silencio que siguió a su oración no era el silencio de la soledad, sino el silencio expectante del vacío que espera ser llenado. Era el punto final de la desesperanza humana, el momento exacto en que la puerta al cielo, aparentemente cerrada, se abriría de la manera más inesperada. Pero eso, mis amigos, es una historia para el próximo capítulo.
El silencio que siguió a la oración de Sofía no era el silencio estéril de la derrota, el murmullo de una esperanza extinguida, sino, como les decía, la quietud tensa de la antesala de lo insospechado. Era un aliento contenido del universo, la pausa dramática antes de que el telón de lo ordinario se levante para revelar lo extraordinario. Para una madre arrodillada, con los ojos cerrados y el alma al desnudo, ese silencio pudo haber sido un abismo. Pero para el cielo, mis queridos amigos, ese mismo silencio es a menudo el fértil campo de siembra. En un mundo donde la lógica del hombre reina con puño de hierro, donde cada causa tiene su efecto visible, tangible, y cada necesidad, si no se resuelve por medios conocidos y probados, permanece inexorablemente irresoluble. Ese vacío era aterrador. Nos enseñamos a buscar lo racional, lo explicable, lo que podemos tocar y pesar. Y así muchas veces cerramos la puerta a lo que no cabe en nuestras cajas, en nuestras fórmulas, pero el cielo, con su infinita sabiduría y su amor incondicional, a menudo se deleita en sembrar su semilla en los surcos más profundos de la desesperanza humana, en la tierra más árida de la lógica y la razón, para que su flor, cuando brote, en su majestuosidad inexplicable, sea inconfundiblemente suya, para que nadie pueda atribuir el prodigio a la casualidad, a la fortuna o al ingenio humano. En ese mismo instante, mientras Sofía se arrodillaba ante su pequeña y desgastada imagen de la guadalupana, las lágrimas aún tibias en sus mejillas, entregando a sus hijos a la intercesión de la madre con una fe pura y desesperada, que movía montañas invisibles a unas pocas cuadras de distancia, en el corazón comercial y vital de nuestro pequeño pueblo, don Raúl terminaba de cerrar su almacén. Don Raúl era, si me permiten decirlo y con todo el cariño que se le puede tener a un alma tan compleja, la antítesis de Sofía en su manera de navegar el mundo. Ella, un alma de fe profunda, de una transparencia casi dolorosa, que vivía en la convicción de lo invisible. Él, don Raúl, era un hombre forjado en la fragua inclemente de la experiencia, en el peso tangible de los números y las existencias, un pragmático de pies bien plantados en la tierra, y a veces, me atrevería a decir, un poco más allá en el lodazal de un cierto cinismo. Su almacén no era, por supuesto, un gran supermercado de ciudad, sino de esos comercios entrañables de pueblo, donde el tiempo parece detenerse y la familiaridad es moneda de cambio. Uno podía encontrar desde un kilo de frijoles hasta un tornillo oxidado, pasando por los útiles escolares de los niños y la última novedad en latas de conservas, todo bajo el mismo techo, con ese olor inconfundible a especias molidas, a maíz, a jabón de ropa y a la pátina del tiempo. Don Raúl lo había heredado de su padre, quien a su vez lo había levantado con el sudor de años y la tenacidad de un roble. Él había visto desfilar por sus pasillos generaciones enteras de nuestro pueblo, con sus alegrías y sus penas, sus abundancias y sus miserias, y esa mirada constante sobre la humanidad, sobre las pequeñas transacciones diarias que reflejan el pulso de la vida, lo había endurecido. No diría que era un hombre de corazón duro, no, en absoluto. Esa sería una descripción injusta y simplista de un alma con sus propias heridas. Era más bien un corazón protegido, resguardado bajo capas de desconfianza acumulada por la vida misma, por las decepciones y las pequeñas traiciones que, con el tiempo, se cosen al alma como un abrigo pesado. Los últimos meses habían sido particularmente difíciles para don Raúl. El pueblo, como muchos en nuestra región, sufría los embates de una economía incierta, una marea lenta pero implacable que arrastraba las esperanzas de muchos. Las ventas habían bajado considerablemente. La gente pedía más, fiado. Ese crédito de palabra que es la savia de los pueblos pequeños, pero también su eterno riesgo, y los pagos se retrasaban, dejando huecos dolorosos en las cuentas. Pero lo que más lo había carcomido, lo que le había tensado los nervios hasta casi romperlos, eran los pequeños robos. No eran grandes asaltos, no había habido violencia ni amenazas. Eran desapariciones silenciosas, insidiosas, una caja de azúcar por aquí, unas latas de atún por allá, un costalito de arroz que se esfumaba misteriosamente de la trastienda. El monto, si bien no era catastrófico para el almacén en sí, era una herida constante en su patrimonio. Un recordatorio punzante de que no podía confiar plenamente en nadie, de que la honestidad, esa virtud que él tanto valoraba y practicaba en sus tratos con sus proveedores y clientes, parecía escasear en otros. Era un goteo incesante que horadaba su paciencia y, lo que era más grave, su fe en el prójimo. Había instalado con cierta ingenuidad tecnológica una pequeña cámara de seguridad rudimentaria, pero la falta de luz en ciertos rincones y la astucia de los ladrones, que bien podían ser, pensaba él con amargura, la misma gente a la que le sonreía por la mañana al venderles el pan o la leche, la hacían inútil. Estos pequeños hurtos eran como una enfermedad silenciosa, erosionando no solo sus ganancias, sino su espíritu. Había empezado a ver sombras donde antes solo veía vecinos.
Sospechas donde antes solo veía rostros conocidos. Sus ojos, antes amables y un poco cansados, ahora escrutaban cada movimiento, cada gesto, buscando la delación en lo más mínimo. El miedo a ser engañado, a que se aprovecharan de su trabajo y su negocio, se había convertido en una segunda piel, un armazón rígido alrededor de su corazón. Y cuando un hombre vive así, en esa vigilancia constante, cada evento, por inocente o inexplicable que parezca, se filtra a través de la lente deformante de la sospecha. Se busca una explicación terrenal, a menudo la más oscura, la más fácil, para aquello que simplemente no encaja en el orden establecido de lo que uno cree conocer. Es una tragedia silenciosa. La pérdida de la inocencia no solo en el mundo, sino en el ojo del observador. Esa noche, la misma noche de la súplica silenciosa de Sofía, don Raúl estaba más exhausto que de costumbre. El día había sido lento, la caja pobre, y el frío del invierno que ya comenzaba a calar hasta los huesos, había ahuyentado a los pocos clientes que usualmente se quedan hasta tarde. Con un suspiro que empañó el aire helado que se colaba por debajo de la puerta, descolgó la última lámpara de la calle que colgaba sobre el umbral de su tienda, la que iluminaba el pequeño recodo donde solían esperar las señoras mientras sus esposos charlaban de política o de cosechas. El olor a especias, a harina de maíz y a jabón de ropa se mezclaba en el ambiente denso y quieto del almacén, un aroma que era su hogar, su sustento y a veces su cárcel. El campanilleo de la puerta, al cerrar, resonó con una melancolía particular en el silencio que se había adueñado del pueblo. Aseguró las pesadas cerraduras de metal, comprobó con un último vistazo los barrotes de las ventanas y con el llavero en mano y los hombros encorvados por el cansancio, se dispuso a regresar a su casa, que estaba a solo un par de cuadras. La calle estaba sumida en esa oscuridad profunda y rural, solo rota por los escasos faroles que luchaban por perforar la penumbra y la luna incipiente que apenas asomaba tras los cerros, velada por una fina niebla. Fue entonces, mientras ajustaba la bufanda de lana alrededor de su cuello para protegerse del frío nocturno que ya mordía los huesos y las orejas, que la vio. Sofía. Su figura se recortaba contra la débil luz de un poste lejano, caminando por la acera de enfrente, rumbo a su humilde casa. Y lo que llevaba en las manos le hizo detenerse en seco, con la respiración contenida en el pecho. Un escalofrío que no era del frío subiendo por su espalda. No era una bolsa, sino dos. Dos bolsas de mandado de esas de tela gruesa, resistentes, las que regalaba su propio almacén con compras grandes, de esas que significaban una semana entera de provisiones, pero que ella rara vez usaba, y mucho menos ahora, y estaban llenas, tan llenas que abultaban, tiraban visiblemente de sus brazos delgados, y se notaba por la forma en que Sofía las cargaba, con un esfuerzo visible y un lento balanceo, que pesaban mucho. La imagen se clavó en la mente de don Raúl como una espina afilada. Sofía, una mujer que conocía desde niña, que había visto crecer, casarse y luego enviudar con una pena que todavía recordaba. La misma Sofía que le había comprado a crédito, con vergüenza palpable en su voz y en su mirada, apenas unos días antes, una lata de chiles y un poco de azúcar para el café, prometiendo pagar en cuanto encontrara trabajo. La misma Sofía que, hacía solo unas horas, corría el rumor por el pueblo, había sido despedida de la tortillería, la única fuente de ingreso que le quedaba. La misma Sofía que, con dos pequeños que mantener y alimentar, no tenía ya un peso en la bolsa, y de cuya penuria él mismo había sido testigo, pues había ofrecido incluso ayudarle a buscar otra oportunidad. Los puntos, en la mente práctica y desconfiada de don Raúl, empezaron a conectarse con una velocidad brutal y una lógica aplastante, una lógica que excluía cualquier resquicio de lo divino o lo imposible. No había lugar para milagros en el esquema de su pensamiento en ese momento, no para un hombre que había visto demasiados sueños rotos y pocas soluciones mágicas. ¿Sofía? Con dos bolsas de esas llenas hasta el tope, murmuró para sí mismo, el vaho de su aliento disolviéndose rápidamente en el aire helado. Una nube efímera de incredulidad y juicio. Imposible. Simplemente imposible. Su cerebro, entrenado por años de contabilidad, de inventarios y de observación aguda de la economía familiar de sus clientes, calculó al instante el volumen y el peso de lo que esas bolsas debían contener. Era un mandado para una semana, al menos. Frijoles, arroz, harina, quizás leche, aceite, pan. Suficiente para alimentar a una familia entera, para darle un respiro a un hogar en apuros. ¿De dónde? ¿Con qué dinero? La pregunta resonaba como un tambor amenazante en su cabeza. Él sabía que ella no había recibido su liquidación, que su último sueldo se había ido en la leche para los niños, como le había confesado a la dueña de la tortillería, a la comadre y hasta a un servidor, que no le quedaba ni para el camión que la llevara al pueblo vecino. Era un hecho conocido, una realidad fría y dura que contrastaba dolorosamente con la abundancia que ahora veía con sus propios ojos.
La contradicción era inaceptable para su mente lógica. Una oleada de indignación, fría y cortante como el aire de la noche, lo invadió. No era solo el hecho de un posible robo lo que lo agitaba, sino la sensación de traición. ¿Sofía? ¿La piadosa Sofía? La que siempre iba a misa, la que se persignaba con devoción, la que parecía el alma más pura y sufrida del pueblo. La imagen de su rostro compungido, casi humillado, al pedirle un pequeño crédito chocó con la imagen actual de su figura esforzada, pero cargada de una abundancia inexplicable, una prosperidad surgida de la nada. Pero si ella está tan mal, ¿cómo? La primera idea, fugaz como una luciérnaga, fue, quizás, que alguien le había regalado la despensa. ¿Pero quién? ¿Y por qué con tanto sigilo en la oscuridad? Como si fuera un asunto vergonzoso. No cuadraba con la caridad abierta y franca de nuestro pueblo, donde un acto de ayuda se celebra y se hace con la cabeza en alto, para honra tanto del benefactor como del beneficiado. Si alguien en el pueblo hubiera querido ayudar a Sofía, lo habría hecho con toda la visibilidad, con toda la compasión, no como un furtivo intercambio nocturno. No, la mente de don Raúl fue por otro camino, por el camino que la experiencia reciente le había trazado con cicatrices frescas. Los robos, los malditos robos que lo habían traído de cabeza durante meses. ¿Sería ella, entonces, la ladrona silenciosa que lo había estado desangrando con pequeñas, pero constantes, pérdidas? ¿O quizás fue el golpe del despido, esa última bofetada de la vida, lo que la empujó a la desesperación, a cruzar la línea que nunca imaginó que cruzaría? La ira, silenciosa pero intensa, empezó a fermentar en su pecho. Se sentía no solo como una víctima más de los hurtos, sino como un guardián traicionado. Sofía, con su aparente piedad y su semblante de sufrimiento, le había vendido una fachada, pensaba él con amargura. Él, don Raúl, el que se levantaba antes que el sol y trabajaba hasta el anochecer para sacar adelante su negocio, para que el pueblo tuviera sus provisiones, estaba siendo burlado por una de las suyas, por una mujer que, a sus ojos, había caído en la trampa del pecado. «Es que no hay derecho», se dijo, su voz ronca en la quietud de la noche, un sonido áspero que parecía rasgar el velo de silencio. Su puño se apretó, los nudillos blanqueados bajo la piel curtida por el trabajo. No lo pensó dos veces, no hubo cavilación, no hubo un momento de duda sobre la fuente de esas provisiones. La explicación más simple, la más terrenal, la que su experiencia le dictaba con una brutalidad incontestable, fue la que se impuso con una fuerza irrefutable en su mente. Había estado buscando al ladrón. Ahora estaba convencido de que lo había encontrado, o al menos había encontrado una pieza crucial del rompecabezas. Sacó su teléfono celular, un aparato viejo y robusto que usaba para emergencias, un objeto puramente funcional. Sus dedos, un poco temblorosos por la indignación que le recorría las venas, marcaron el número de la comisaría del pueblo, el del sargento Robles. «Sargento», dijo, intentando que su voz sonara firme, aunque un temblor casi imperceptible le recorría por dentro, una mezcla de rabia y una extraña, incómoda culpa. «Soy Raúl, el del almacén. Creo que tengo información importante sobre los robos que me han estado afectando últimamente. Acabo de ver a Sofía Morales. Sí, la viuda de Javier, la de la tortillería. Y trae consigo un mandado enorme, sargento. Demasiado para alguien sin trabajo y sin un centavo. Estoy seguro. Algo no anda bien aquí. Necesito que vengan». Colgó. Un aliento helado le escapó de los labios. El vaho se elevó un instante y se disolvió en el aire gélido. Se sentía un poco mal. Sí, una punzada de incomodidad por haber acusado a Sofía, a una mujer tan necesitada, tan claramente al límite. Pero el sentido de la justicia, el deber de proteger lo suyo, la convicción de que había desenmascarado a alguien que, por muy desesperada que estuviera, había optado por el camino equivocado, el camino del pecado y del crimen, era más fuerte. En su mundo, en el mundo sin milagros, sin intervenciones divinas, esa era la única explicación posible. Y era una explicación que clamaba por una acción, por la mano dura de la ley para restaurar el orden, para castigar el pecado que, a sus ojos, acababa de presenciar. Para don Raúl, esa noche, no había un velo de misterio sobre lo que había ocurrido. Era un acto de robo, puro y simple, perpetrado por la desesperación. La acusación se sentía lógica, innegable, para cualquiera que viviera en un universo donde el hambre y la necesidad solo engendraban actos humanos, a menudo imperfectos y dolorosos, no prodigios celestiales. No imaginaba en la oscuridad de su lógica y su corazón endurecido por la vida, que en ese mismo momento, el cielo, a través de la fe inquebrantable de una madre, había llamado a la puerta, y que él, don Raúl, con su acusación precipitada, acababa de iniciar el mecanismo para que un milagro innegable, un evento que destrozaría su lógica, su cinismo y sus prejuicios, saliera a la luz para todos.
Él había visto a Sofía pasar con su carga, y en su corazón, esa carga era la evidencia irrefutable de un crimen. Qué equivocado estaba, qué hermoso error, a la postre, resultó ser, pues su juicio humano sería el catalizador para la manifestación de la gracia divina. La acusación se sentía lógica, innegable, para cualquiera que viviera en un universo donde el hambre y la necesidad solo engendraban actos humanos, a menudo imperfectos y dolorosos, no prodigios celestiales. No imaginaba en la oscuridad de su lógica y su corazón endurecido por la vida, que en ese mismo momento, el cielo, a través de la fe inquebrantable de una madre, había llamado a la puerta, y que él, don Raúl, con su acusación precipitada, acababa de iniciar el mecanismo para que un milagro innegable, un evento que destrozaría su lógica, su cinismo y sus prejuicios, saliera a la luz para todos. Él había visto a Sofía pasar con su carga, y en su corazón, esa carga era la evidencia irrefutable de un crimen. ¡Qué equivocado estaba! ¡Qué hermoso error, a la postre, resultó ser! Pues su juicio humano sería el catalizador para la manifestación de la gracia divina. El teléfono de la comisaría todavía resonaba con la acusación de don Raúl cuando me levanté de la silla, el corazón apretado por una preocupación que iba más allá del procedimiento legal. Sofía en una celda, eso era ya un escándalo para nuestra pequeña comunidad. Un ultraje a su buen nombre, pero mis pensamientos volaban hacia sus hijos, Mateo y Lucía. Eran tan pequeños, tan vulnerables, y la noche se cernía sobre el pueblo con un frío penetrante. El mismo frío que había prometido ser el compañero de la alacena vacía de Sofía. No podía dejar que aquellos niños pasaran la noche solos, con el miedo y la confusión como únicos centinelas. Mi deber, antes que cualquier otra cosa, era asegurar su bienestar. Así que, con una disculpa al sargento Robles y una promesa de regresar para interceder por Sofía, salí a la noche que se había tragado la última luz del atardecer. El aire era cortante, y mis pasos resonaban con una urgencia que no me era común. Caminaba por las calles empedradas de nuestro pueblo, bajo un cielo salpicado de estrellas indiferentes, y mi mente era un torbellino de contradicciones. ¿Sofía? ¿Ladrona? La sola idea era una blasfemia para mi alma. Conocía a Sofía desde que era una niña, una de las almas más puras y devotas que había conocido en mi ministerio. Su fe era como un río subterráneo, silencioso pero inquebrantable, alimentando cada acto de su vida, cada sacrificio por sus hijos. Robar. La palabra se sentía como una piedra pesada en mi lengua, ajena a su esencia. Pero la lógica, esa tentadora sirena que a menudo susurra explicaciones mundanas incluso a los oídos de un sacerdote, se cernía sobre mis pensamientos. La desesperación tiene muchas caras, y la necesidad puede llevar a los corazones más puros a cruzar umbrales impensables. ¿Habría la noche, con su fría promesa de hambre, doblegado la voluntad de Sofía? ¿Sería su fe tan sólida en la bonanza, tan vulnerable en la adversidad extrema? Un escalofrío me recorrió no por el frío de la noche, sino por la cruda realidad de la condición humana. Rezaba, en cada paso, para que mi Sofía no hubiera caído tan bajo, para que su testimonio, por absurdo que sonara a la razón humana, no fuera una excusa desesperada, sino una verdad que aún no podía comprender. Llegué a la humilde casita de Sofía. Un farolillo en el porche proyectaba una luz tenue y amarillenta sobre la puerta de madera. Toc, toc, toqué suavemente. El eco de mi nudillo contra la madera se sintió inusualmente fuerte en el silencio de la calle. Doña Elena, la vecina de enfrente, abrió la puerta, su rostro surcado por la preocupación. Ella era de esas almas bondadosas que siempre estaban listas para extender una mano amiga. «Padre, qué alegría verlo», susurró con voz quebrada. «Los niños, ¿has sabido algo de Sofía? La policía se la llevó hace un rato». «Sí, doña Elena, estoy en eso. Pero antes quería asegurarme de que los pequeños estuvieran bien. ¿Están con usted?» «Aquí están, padre. Los tengo en casa, durmiendo. Pobrecitos, no entienden nada. Les he dado un pan dulce y un vasito de leche, lo poco que tenía. Pero se durmieron enseguida, creo que del cansancio y del susto». Un suspiro de alivio se escapó de mi pecho. Al menos los niños estaban a salvo, bajo el cuidado de una buena alma. Eso me daba un poco de paz en medio de la tormenta. Le aseguré a doña Elena que me encargaría de Sofía y que los niños estarían bien. «¿Puedo entrar un momento, doña Elena?», pregunté señalando la puerta de Sofía. «Necesito ver algo antes de ir a la comisaría». «Claro que sí, padre. La puerta está sin llave». Sofía, con la prisa, imagino que ni pensó en cerrarla. Entré en la casita, envuelto en una penumbra que solo rompía la débil luz que se filtraba de la calle a través de la ventana. El aire era denso, impregnado de ese olor a leña quemada y a humedad que tienen las casas pobres en invierno. Pero también, de manera extraña, percibí un tenue, casi imperceptible aroma a algo más. Flores.
Descarté la idea como una fantasía, una resonancia de mis propias oraciones pidiendo un milagro, un anhelo de belleza en la desolación. Mis ojos, aún nublados por el cansancio y la angustia, tardaron un instante en procesar lo que se desplegaba ante ellos en la pequeña cocina. Primero vi la mesa de madera, tan familiar, siempre tan pulcra y a menudo tan desoladoramente vacía. Recuerdo las veces que me sentaba allí, con Sofía, charlando de la vida, de la fe, de las dificultades, y esa mesa, testigo silencioso, a menudo reflejaba la escasez. Pero esa noche, la mesa estaba llena. Mis pasos se detuvieron en seco, mis músculos se tensaron, el aliento se me cortó en la garganta. No fue un brillo divino lo que me cegó, ni una voz celestial que me habló. Fue la más terrenal y sorprendente de las visiones. Una abundancia humilde, sí, pero una abundancia rotunda. El shock fue tan profundo que sentí un vértigo, como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. Sobre la superficie desgastada de la mesa, un costal de frijoles de un negro brillante y saludable se alzaba como una pequeña montaña, prometiendo cientos de comidas. Junto a él, una bolsa de arroz. Sus granos blancos relucían bajo la tenue luz que entraba por la ventana, cada uno una promesa de sustento. Había un paquete de harina de maíz, tan necesaria para las tortillas, el alimento básico de cada día. Y luego los colores. Un manojo de cilantro fresco, con sus hojas verdes vibrantes, chiles serranos de un verde intenso, tomates rojos y lustrosos, redondos y perfectos, cebollas con sus capas blanquecinas y moradas, un racimo de plátanos maduros, su piel dorada, y unas naranjas con la textura rugosa de la cáscara, que prometían un dulzor vital. En un tazón de barro, una docena de huevos, sus cáscaras inmaculadas de un blanco cremoso, y una botella de leche fresca, cuya etiqueta pude distinguir apenas, anunciando su procedencia, su frescura innegable. No eran lujos, como ya he dicho, no eran manjares exóticos ni ingredientes para un banquete opulento. Eran, sin embargo, el sustento esencial, el alma de la despensa mexicana, la base para semanas de comidas nutritivas. Era, en suma, la vida misma. Era la respuesta a una oración, visualizada, tangible, innegable. La incongruencia era tan abrumadora que mi cerebro, acostumbrado a la lógica y al orden, luchó por encontrarle sentido. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De dónde? Mi mirada se posó en la alacena, la misma que Sofía me había mostrado horas antes, desoladoramente vacía. La abrí. Ni una miga. No había rastro de que esta abundancia hubiera estado guardada allí. No había bolsas de compras ni recibos en el mostrador que indicaran una visita al almacén de don Raúl. Ni un solo indicio de que Sofía hubiera comprado todo eso. La casa estaba en un orden humilde, pero impecable, como siempre. No había señales de un atraco o de un escondite. Todo estaba en su lugar, salvo la mesa, que ahora era un altar a la providencia. El aroma, ese tenue aroma a flores que había percibido al entrar, ahora era más definido, más dulce, más presente. No era el olor rancio de flores marchitas, sino la fragancia sutil y embriagadora de rosas frescas, como si hubieran sido recién cortadas de un jardín en plena primavera. Pero era invierno, pleno invierno en nuestro pueblo, un invierno que no permitía que las rosas florecieran. El anacronismo de la fragancia añadió otra capa de misterio a la escena ya de por sí enigmática. Mi corazón de sacerdote, habituado a los misterios de la fe, pero también anclado en la realidad de este mundo, comenzó a latir con una cadencia diferente, una mezcla de asombro y de una incipiente, casi temblorosa, certeza. La voz de la lógica, que hasta hacía unos minutos había sido un coro insistente de imposible, explicación racional, desesperación humana, comenzó a debilitarse, a desafinarse, hasta volverse un susurro apenas audible frente a la evidencia que se desplegaba ante mis ojos. Escuché un leve murmullo desde el interior de la casa de doña Elena. Los niños debían saber algo. Con un esfuerzo consciente logré despegar mis pies del suelo y crucé el umbral hacia la casa de la vecina. Allí, sentados en un pequeño banco, con la mirada aún un poco soñolienta, estaban Mateo y Lucía, sus pequeños rostros serenos, ajenos a la conmoción que su madre y yo estábamos experimentando. Me arrodillé a su altura, tratando de suavizar mi voz, de que mi propio asombro no se reflejara en mi tono. «Mateo, Lucía», dije con la mayor delicadeza que pude reunir. «Padre Juan está aquí. ¿Están bien? ¿Han comido algo?» Lucía, la más pequeña, asintió con la cabeza, sus ojos grandes y oscuros fijos en mí. Mateo, con sus 7 años, ya poseía una seriedad que a veces me asombraba. «Sí, padre. Doña Elena nos dio pan y leche». «¿Y antes de eso, mis pequeños?», pregunté, mi voz apenas un murmullo. «¿Qué pasó en casa?» Vi que tienen comida ahora». «¿De dónde salió?»
Mateo me miró no con la confusión o la vacilación que uno esperaría de un niño que ha presenciado algo inusual y potencialmente traumático, sino con una claridad y una certeza que me desarmaron por completo. No había duda en sus grandes ojos honestos. «Vino una señora muy bonita, padre», dijo Mateo. Sus palabras fluyeron con la naturalidad de quien describe un evento cotidiano, no un prodigio. Mi corazón dio un vuelco. Me incliné aún más, conteniendo la respiración. ¿Una señora, Mateo? ¿Quién era? Lucía, que hasta entonces había estado callada, se aferró al brazo de su hermano, susurrando con una voz tan suave que casi no la escucho. «Sí, padre. Tenía un vestido con muchas estrellas, muchísimas, y olía a flores, como las del altar de la iglesia». Mateo asintió vigorosamente, confirmando las palabras de su hermana. Sus pequeños rostros reflejaban una paz y una alegría que solo la inocencia infantil puede manifestar, ajenos al peso extraordinario de sus propias palabras. «Ella nos dijo», continuó Mateo con una solemnidad que no correspondía a su edad, «que mamá ya no iba a llorar porque tuviéramos hambre. Nos dijo que no nos preocupáramos, que ella siempre cuida a los niños». En ese momento, la última chispa de duda en mi corazón de sacerdote, esa voz de la lógica que siempre busca explicaciones racionales y mundanas para cada fenómeno, se extinguió. No se disipó lentamente, sino que se quebró, se desintegró, se disolvió como el azúcar en el agua caliente. Lo que vi con mis ojos, lo que olí con mis sentidos, lo que escuché de los labios inocentes de esos niños, se unió en una sinfonía de lo imposible, de lo divino. No era una fantasía infantil, no era una invención. Era un testimonio puro, sin adornos, de una verdad que desafiaba toda comprensión humana. Estrellas en un vestido, aroma a rosas en invierno, una señora que promete fin al llanto de una madre por el hambre de sus hijos. Era demasiado específico, demasiado coherente con las narraciones de la fe que yo mismo predicaba desde el púlpito cada domingo. Era la Madre de Dios. No podía ser otra. Había visitado esa humilde casa. Había respondido a la oración desesperada de una madre con una ternura y una magnificencia que solo el cielo podía ofrecer. Sentí una lágrima cálida rodar por mi mejilla, una lágrima de asombro y de humilde rendición ante el misterio. Mi mente, que había corrido por el sendero de la sospecha, la preocupación y la lógica humana, ahora se postraba ante la manifestación de la gracia. Los niños, en su simplicidad, habían sido los mensajeros de lo inefable. Ellos no dudaron. Ellos no buscaron explicaciones. Simplemente aceptaron la bondad divina tal como se les presentaba, un regalo de su Madre Celestial. El camino de regreso a la comisaría se sentía diferente. Mis pasos, antes pesados por la angustia, ahora eran ligeros, cargados de una certeza que trascendía la evidencia policial o el testimonio humano. Sofía no era una ladrona. Sofía era un instrumento, un testigo, el corazón de un milagro. Y yo, su humilde párroco, había sido elegido para ver la primera luz de ese prodigio, para escuchar los primeros ecos de la voz de la Virgen a través de la inocencia de Mateo y Lucía. La acusación de don Raúl, tan terrenal, tan lógica en su dureza, estaba a punto de colisionar con una verdad que la desafiaría, la doblegaría y en última instancia la transformaría. La despensa de Sofía no había sido robada, había sido bendecida. Y esta certeza, nacida en una cocina humilde y confirmada por la voz de unos niños, me daba la fuerza y la convicción necesarias para enfrentar al mundo y a la lógica con la inexplicable realidad de un milagro. La quietud de la sacristía era un bálsamo para el alma después del estruendo áspero de la comisaría. La luz del crepúsculo se filtraba por el vitral que representaba a San José, tiñendo el aire de un púrpura suave y un oro viejo. Sofía, con el mismo rebozo modesto que cubría su cabeza en la iglesia, se sentó en una de las bancas de madera oscura, las manos cruzadas en su regazo, su mirada fija en el altar mayor que se vislumbraba a través de la puerta abierta. No había en ella vestigio de la desesperación que había consumido sus últimas horas, ni del miedo que la había paralizado frente al sargento. Su rostro, aunque cansado, irradiaba una paz profunda, casi sobrenatural. Había algo en sus ojos que no era solo alivio, sino asombro, una especie de sagrada melancolía por lo que había presenciado. Yo, el padre Ernesto, tomé asiento frente a ella, detrás del pequeño confesionario. No era un confesionario al uso, sino un biombo, un espacio de intimidad donde las almas a menudo derramaban sus verdades más profundas. La invité a hablar, no con la formalidad de un interrogatorio, sino con la ternura de un pastor que acoge a su oveja. «Sofía», le dije, mi voz apenas un susurro en la penumbra. «Los niños me contaron lo que vieron. Ahora, si tu corazón te lo permite, quisiera escucharlo de ti, desde el principio». Sofía asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el altar, como si buscara la fuerza o la aprobación divina. «Padre», comenzó. Su voz era tan suave que tuve que inclinarme para escucharla.
Después de que usted se fue, después de que gasté las últimas monedas en la leche para Mateo y Lucía, el día se hizo largo, muy largo. Cada rayo de sol que se retiraba, cada sombra que se alargaba, sentía que me apretaba el pecho. No había nada. La alacena estaba vacía. Mis niños, ellos jugaban, ajenos, benditos sean, a la angustia que me ahogaba. Pero yo solo podía ver sus caritas por la noche, soñando con el hambre. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. Cuando el sol se despidió del todo, cuando el cielo se tiñó de violetas y los gallos callaron, me arrodillé. Ahí, frente a mi guadalupana. Usted la conoce, padre. La misma que mi Javier me regaló cuando nos casamos. Pequeña, el manto descolorido por el sol que entra por la ventana. Pero para mí, es como si fuera el mismísimo Tepeyac en mi casita. Me invadió una ráfaga de emoción al recordar esa imagen, el corazón sencillo de Sofía que encontraba un santuario en un cuadro viejo y descolorido. ¿Y qué hiciste, Sofía, en ese momento de desolación?, pregunté, intentando guiarla con suavidad. Lloré, padre. Lloré como nunca en mi vida. No era un llanto de rebeldía, ni de queja. Era un llanto de entrega. Sentía que ya no podía más, que mis fuerzas se habían ido, que había fallado a mis pequeños, y en ese abandono le hablé a mi madre. «Madre mía», le dije, «no sé qué más hacer, te los encargo, que no sientan el hambre que yo siento en el alma». Fue una oración muy sencilla, padre. No pedí riqueza, ni trabajo, ni que la comida apareciera. Solo pedí que mis niños no sintieran lo que yo sentía. Sentí una paz extraña después de eso, como si un peso inmenso se hubiera desprendido de mis hombros. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Me quedé ahí, arrodillada, con los ojos cerrados. El silencio en la casa era denso, pesado. Se oía solo mi respiración. Y entonces, padre, lo escuché. Un golpe, suave, tan suave que al principio pensé que lo había imaginado. No era un golpe fuerte como el de un vecino, ni el de una visita esperada. Era un roce, casi, como si el viento soplara una hoja contra la madera de la puerta. Tan delicado, tan gentil, que tuve que abrir los ojos para asegurarme de que no había soñado. Hizo una pausa y en sus ojos, por fin, vi la luz del asombro que la acompañaría por el resto de su vida. Me levanté, padre. Mis piernas aún temblaban un poco por la angustia. Caminé despacio hacia la puerta. No sabía a quién esperaba. Tal vez una vecina, pensé, trayendo un poco de azúcar o un consejo. Pero en mi corazón había algo más. ¿Una punzada de esperanza? ¿Expectativa? No lo sé. Algo que no se explicaba con la razón. Y al abrirla, mi voz se suspendió en el aire, invitando a la revelación. Sofía tomó una respiración profunda, y su relato se volvió más vívido, como si reviviera cada instante ante mis ojos y los suyos. Al abrirla, padre, el aire se llenó de un perfume. No era el de las flores del jardín de la vecina, ni el de los perfumes que usan las señoras del pueblo. Era un aroma dulce, profundo, como a rosas de Castilla, pero más intenso, más puro. Y ahí, en el umbral de mi humilde casita, de pie, había una mujer. Su voz se transformó, infundida con la reverencia más profunda. Nunca he visto una belleza igual, padre, ni en la imaginación, ni en los sueños. No era una belleza terrenal, de este mundo. Su rostro era sereno, perfecto, de una dulzura infinita. Su mirada, ay, su mirada, era como si pudiera ver dentro de mi alma, ver toda mi pena, todo mi amor por mis hijos, y al mismo tiempo me envolvía en una compasión que me hizo sentir amada como nunca antes. Sus ojos eran oscuros, pero brillaban con una luz propia, una luz que no lastimaba, sino que curaba. Su manto, continuó Sofía, y fue entonces cuando su voz tembló de auténtica devoción. Su manto era de un azul tan profundo, tan oscuro, que parecía que había robado un pedazo del cielo nocturno. Y sobre ese azul, padre, había estrellas. Estrellas doradas, brillantes, distribuidas exactamente como las veía en la imagen de mi guadalupana. Y su vestido, debajo del manto, era de un color rosado, tenue, con dibujos, dorados también, que se movían y vibraban como si tuvieran vida. Una luz cálida, apacible, emanaba de ella. No era una luz que encandilara, no, padre. Era una luz que envolvía, que confortaba, que llenaba el espacio de una paz que no tiene nombre. Cerré mis propios ojos por un instante, visualizando la escena a través de las palabras de Sofía. Era la descripción clásica de la Virgen de Guadalupe, pero contada con la frescura y la veracidad de quien la había tenido frente a sí, no en una imagen estática, sino en su gloriosa presencia. Los niños no habían inventado nada. La señora de las estrellas. ¿Y te habló, Sofía?, pregunté conteniendo la respiración. Sí, padre. Su voz no era una voz fuerte, era un arrullo como el de una madre a su hijo, suave, melodiosa, casi una canción, y en el tono, en cada sílaba, sentía la dulzura y la ternura de toda la maternidad del mundo. No dijo mucho, padre,
Solo me miró con esa sonrisa que hacía que mi corazón se expandiera de alegría y me dijo: «Hija mía, la oración de una madre nunca queda sin respuesta». Y mientras lo decía, con un leve movimiento de su mano, señaló hacia el umbral de mi puerta, donde, sin que yo los hubiera visto antes, estaban 2 bolsas de mandado, bolsas grandes, llenas. ¿Y qué había en ellas? No lo supe en ese momento, padre. Mi mente estaba absorta en su presencia, en su luz, en esas palabras que eran un bálsamo para mi alma. Solo atiné a parpadear, a tratar de entender si aquello era real, o si mi desesperación me había llevado a una visión. Y cuando abrí los ojos de nuevo, padre, ella ya no estaba. Se había ido. No la vi desvanecerse, ni volar, ni caminar. Simplemente, ya no estaba. La luz se había atenuado, pero el perfume a rosas permanecía, más fuerte ahora, llenando toda mi cocinita. Y ahí, a mis pies, estaban las bolsas, llenas de comida, una despensa completa. El silencio volvió a caer sobre la sacristía, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio de asombro, de reverencia. Las palabras de Sofía resonaron en mi corazón. La oración de una madre nunca queda sin respuesta. ¡Qué verdad tan poderosa, tan consoladora! El sargento Robles, don Raúl, la policía, la lógica del mundo. Todo aquello se desvanecía ante la pureza de este testimonio. Entonces, Sofía, lo que me dices es que la Santísima Virgen de Guadalupe, nuestra Madre del Cielo, vino a tu casa y te trajo la comida para tus hijos. Concluí, no como una pregunta, sino como una afirmación que ahora yo también creía con todo mi ser. Así fue, padre, respondió ella, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Ella escuchó mi ruego. Ella vio mi pena, y vino. No me envió a nadie, no. Vino ella misma. Supe que la comida que me trajo no era solo para el cuerpo de mis hijos, sino para mi alma. Una señal, padre, una señal de que no estamos solos, nunca, por más oscuras que parezcan las noches, que hay una madre que vela por nosotros, que nunca nos abandona. Mi propio corazón se hinchó de una emoción profunda, de una fe renovada que pocas veces en mi ministerio había sentido con tanta intensidad. La incredulidad, esa pequeña semilla de duda que siempre anida en el rincón más racional del espíritu humano, se había disuelto por completo. Había presenciado a través del relato de Sofía la presencia divina, el amor inconmensurable de nuestra madre. Los testimonios de Mateo y Lucía cobraban ahora una plenitud que hacía palidecer cualquier argumento mundano. La visitante de las estrellas había llamado a la puerta de una mujer humilde, no con el estruendo de un milagro ostentoso, sino con la gentileza de un arrullo, la paz de una sonrisa y el consuelo de una promesa cumplida. Y lo único que había dejado atrás, aparte de la comida para los cuerpos y la fe para el alma, era ese tenue y embriagador aroma a rosas de Castilla, una huella etérea que pronto se convertiría en la prueba más irrefutable de lo imposible. Aquella noche el cielo había hablado, y su voz, una vez más, había sido la de la Virgen Morena. Lo confieso, hermanos y hermanas en Cristo, que incluso después de escuchar el relato de Sofía, después de sentir el eco del arrullo maternal en sus palabras, después de ver la paz que anidaba en los ojos de Mateo y Lucía, una pequeña brasa de la duda mundana, de esa necesidad humana de explicación lógica, aún se resistía a ser extinguida del todo en mi propio corazón. No era una falta de fe, sino más bien el peso de una vida acostumbrada a las leyes de la naturaleza, a la lógica del mundo. Pero el cielo, en su infinita sabiduría, sabe que a veces necesitamos algo más, algo tangible, un susurro que no solo se escuche en el alma, sino que también se vea con los ojos, se toque con las manos, para que la razón ceda ante lo divino. Esa noche, mientras la luna se asomaba por las nubes como una hostia pálida, me quedé un rato más en casa de Sofía. Los niños dormían ya. Sus respiraciones suaves llenaban de una melodía de paz la pequeña casita. Sofía, con una serenidad que no le había visto en años, preparaba la cena para el día siguiente, cocinando unos frijoles recién llegados de la despensa de Nuestra Señora. Yo la ayudaba torpemente a guardar las provisiones. Había un aire diferente en aquella cocina, un calor que no venía del fogón, sino de la certeza de una protección divina. El tenue aroma a rosas de Castilla, que había percibido tenuemente al llegar, se había vuelto más definido, no abrumador, sino como la brisa que atraviesa un jardín secreto en pleno verano. Era un perfume delicado y persistente, un recordatorio etéreo de la visitante. Estábamos ordenando un saco de arroz, la harina para las tortillas y luego unas bolsas de papel grueso que contenían verduras frescas, papas, cebollas, chiles verdes. Mientras Sofía levantaba una de esas bolsas para colocarla en la alacena, algo pequeño y rojo intenso, rodó de su interior y cayó suavemente al suelo de tierra batida. El sonido fue apenas un susurro, pero en la quietud de la noche
Se sintió como una campanada en el silencio de mi alma. Sofía se agachó. Yo me incliné con ella, y allí, en el suelo de su humilde cocina, bajo la luz mortecina de una lámpara de queroseno, yacía una rosa. No era una rosa cualquiera. Era una rosa de Castilla perfecta. Sus pétalos, de un rojo carmesí tan profundo que parecía contener la esencia misma del vino, eran aterciopelados al tacto, impecablemente formados, sin una sola mancha, sin un solo marchitamiento. Su tallo, fuerte y verde, no tenía espinas, y de sus sépalos verdes se desprendía, ahora con una intensidad abrumadora, el mismo perfume que había estado acariciando el ambiente. Sofía la recogió con manos temblorosas, su rostro transfigurado por la incredulidad y la devoción. Sus ojos, antes llenos de lágrimas de desesperación, ahora brillaban con lágrimas de asombro y gratitud. «Padre, es posible», susurró, y en su voz había una adoración reverente. La tomé en mis propias manos, mis dedos ancianos acariciando sus pétalos suaves. El frío del invierno, lo recordarán, era implacable en esas semanas. Nuestro pueblo está en una región donde las rosas de Castilla, esas flores tan ligadas a Nuestra Señora de Guadalupe, no florecen en esta época del año, ni aquí ni en cientos de kilómetros a la redonda. El clima no lo permite. Es una imposibilidad botánica. Es una contradicción a las leyes de la naturaleza que conocemos. Y en ese instante, mi pequeña brasa de duda se extinguió por completo, no por un acto de fe ciega, sino por la evidencia rotunda de un amor que trasciende lo natural. Era el mismo gesto que Nuestra Señora tuvo con San Juan Diego, una señal, una flor en pleno invierno, un mensaje para los sentidos que la razón no puede desentrañar. No había ninguna explicación terrenal. Era una rosa del cielo. Era la firma de nuestra Madre, la que nos dice que, para Dios, no hay imposibles. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, viejas lágrimas que habían sido reprimidas por años de lógica pastoral y escepticismo subyacente. Sentí un calor en el pecho, una certeza que se asentó en lo más profundo de mi ser. El milagro no era solo la comida había sido el bálsamo para el cuerpo. El milagro era la rosa, el símbolo innegable, la prueba irrefutable, el grito silencioso del amor divino que se manifestaba en la sencillez de una flor. Sofía me miró y en sus ojos vi mi propia fe reflejada, purificada por el asombro. Ella realmente vino, padre, dijo, y sus palabras eran más una oración que una afirmación. Sí, hija mía, le respondí, mi voz apenas un murmullo ronco. Ella realmente vino, y ha dejado su promesa, su amor, en esta humilde flor. Con un cuidado casi litúrgico, envolví la rosa en un pañuelo limpio de Sofía. Sabía lo que tenía que hacer. El ciclo de la sospecha y la fe, de la negación y el milagro, no estaría completo hasta que el mensajero del escepticismo, don Raúl, también se postrara ante la verdad. A la mañana siguiente el aire seguía cortante, pero el sol comenzaba a tejer hilos dorados sobre las montañas. Mis pasos hacia la tienda de don Raúl no eran los de un sacerdote que va a mediar en un conflicto, sino los de un testigo que lleva una reliquia, un mensajero de lo sagrado. La rosa, envuelta en el pañuelo, no pesaba en mi mano, pero llevaba el peso de siglos de fe y el asombro de una noche. Don Raúl estaba abriendo su tienda, su rostro arrugado por la costumbre y tal vez por la resaca de su propia indignación. Me vio acercarme y su semblante se endureció. Probablemente esperaba un sermón, una reprimenda, un intento de convencimiento teológico. Su actitud era la de un hombre que se aferraba a su versión de los hechos, a su lógica implacable de un mundo donde las cosas se toman y no aparecen por arte de magia. Me detuve frente a su mostrador de madera, gastado por el tiempo y las transacciones. No dije una palabra. No había necesidad de argumentos, de súplicas, de explicaciones. La verdad, a veces, se revela en su forma más pura, sin palabras. Con la lentitud y solemnidad de un sacerdote que ofrece el pan eucarístico, desenvolví el pañuelo, y allí, sobre el mostrador de don Raúl, reposó la rosa de Castilla. La luz de la mañana que entraba por la puerta abierta la bañaba, realzando su color carmesí contra la madera oscura. Don Raúl, que ya tenía en la mano una escoba para barrer la entrada, se detuvo en seco. Sus ojos, pequeños y vivaces, se fijaron en la flor. Su expresión al principio fue de desconcierto. Parpadeó. Luego, con una cautela casi felina, dejó la escoba a un lado y extendió una mano temblorosa. La tocó. Sus dedos callosos acariciaron los pétalos aterciopelados. El rojo vibrante parecía latir bajo su toque. Acercó su nariz y aspiró. Sus ojos se abrieron, ya no con el desconcierto del que no entiende, sino con el asombro del que empieza a ver lo que antes le era imposible. Lo vi, lo presencié, como se presencia una metamorfosis. El rostro de don Raúl, endurecido por años de desconfianza, por la rutina, por una vida que le había enseñado a esperar lo peor y a confiar solo en la evidencia material,
comenzó a desmoronarse. Su mandíbula se aflojó. Sus labios temblaron. Sus ojos, que habían visto tantas injusticias y tanta mezquindad, se llenaron, primero de una confusión abrumadora, y luego de algo que no había visto en ellos en décadas, de lágrimas. Sí, vi a un hombre de 60 años llorar por primera vez, no por rabia, no por pena, sino por la pura e incomprensible belleza de lo imposible, de lo milagroso. Sus hombros se encogieron y un sollozo seco le sacudió el cuerpo. Señaló la rosa con un dedo tembloroso, sin poder apartar la vista de ella. «Padre, yo no entiendo cómo», balbuceó su voz ahogada. «Es invierno. Aquí no hay rosas así». Yo solo asentí, mi corazón desbordado. No necesitaba decir nada. La rosa hablaba por sí misma, con una elocuencia que superaba cualquier sermón que yo pudiera haber preparado. Don Raúl se secó las lágrimas con el dorso de la mano, su mirada aún fija en la flor. «La denuncia», dijo, su voz apenas audible. «Padre, por favor, dígame que puedo retirarla. Yo me equivoqué. Yo la juzgué». Le puse una mano reconfortante en el hombro. «Ya está hecha, hijo mío», le dije. «Lo importante es lo que ves ahora, lo que sientes ahora». Se arrodilló allí mismo junto a su mostrador, con la rosa de Castilla entre sus manos. Sus balbuceos se convirtieron en disculpas, no solo hacia Sofía, sino hacia algo más grande, hacia la justicia divina que él, en su miopía humana, había ignorado. El escándalo que había comenzado con una acusación de robo, con la fría lógica de un mundo que no cree en visitas celestiales, se había transformado en la calidez de una mañana de invierno, en un asombro sagrado. La rosa, tan pequeña y frágil, había derrumbado los muros de la incredulidad, abriendo una ventana, no solo en la tienda de don Raúl, sino en los corazones de todo el pueblo, hacia la infinita misericordia del cielo. La historia del milagro de Sofía se extendió por nuestro pueblo, no como un chisme rampante que busca el sensacionalismo, sino como un bálsamo suave que se filtra en las heridas más profundas del alma. No trajo multitudes de curiosos ni buscadores de prodigios superficiales. En cambio, sembró una paz silenciosa, una semilla de asombro sagrado que germinó en los corazones más recios y en los más escépticos. Fue un recordatorio, un susurro divino en medio del ruido de nuestras vidas cotidianas, de que el cielo no está tan lejos como a veces pensamos. Don Raúl, el hombre antes tan cínico y calculador, se convirtió en el benefactor más silencioso y generoso de nuestra comunidad. Aquella rosa que había sido la llave para abrir su corazón, se secó en un pequeño relicario que guardaba junto a la caja registradora de su almacén. Ya no veía a la gente como posibles ladrones, sino como almas que merecían respeto y a veces una mano amiga. Organizaba colectas para el banco de alimentos con una devoción casi religiosa, y sus ojos, que antes medían el mundo en pesos y centavos, ahora buscaban oportunidades para la caridad. Nunca habló mucho de lo ocurrido, pero sus acciones hablaban por él, con la elocuencia de una fe recién descubierta. Sofía, con su dignidad intacta y una fe que ahora brillaba con una luz aún más serena, encontró un nuevo trabajo en la panadería de doña Elena, donde su habilidad con las manos y su espíritu trabajador fueron valorados. Su vida siguió siendo sencilla, humilde, pero nunca más sintió el frío helado de la desesperanza. Las lágrimas que derramaba ahora eran de gratitud, no de angustia, y sus oraciones ante la pequeña imagen de Nuestra Señora en su pared se llenaron de una confianza inquebrantable. Sus hijos, Mateo y Lucía, crecieron con la certeza de que su madre era amada y protegida, una verdad tan real y tangible como el pan que comían cada día. Pero permítanme decirles, mis queridos hermanos y hermanas, que el verdadero milagro no fue la comida. No, la comida fue solo el vehículo, el signo palpable de una gracia mucho más profunda. El milagro real fue un recordatorio tangible, una caricia de la Madre de Dios que nos decía, con la delicadeza de una rosa de Castilla en pleno invierno, que no estamos solos en nuestras noches más oscuras. No somos huérfanos en este vasto universo. Hay una madre que vela, una madre que escucha la oración más humilde, el ruego más desesperado de una madre por sus hijos. Esa noche, cuando Sofía creyó que sus pequeños dormirían con el estómago vacío, cuando su fe estaba al límite y su corazón se desmoronaba, el cielo se inclinó. Nuestra Señora, con su manto de estrellas y el aroma de las rosas, llamó a su puerta, y en ese llamado, mis queridos, nos dejó a todos una verdad inmutable, que el amor de Dios es tan vasto y tan íntimo que se manifiesta en los detalles más pequeños, en el sustento inesperado, en la esperanza renovada,
A veces, la fe no es creer sin ver, como algunos piensan. No, la fe es saber que, incluso cuando la despensa está vacía y la puerta parece cerrada con 7 candados, el cielo siempre puede encontrar la manera de llamar. Y cuando lo hace, nos recuerda que la luz de Dios nunca se apaga, ni siquiera en la noche más oscura de nuestras almas. Es un regalo que alimenta no solo el cuerpo, sino el alma, por toda la eternidad.